Bueno, muy bien, vamos a grabar entonces esto que debería ser el último video referido al texto, sí, el último material referido al texto de Chávez, Urquijo y Guiburg, pero digo, debería ser el último video, pero seguro que como se va a cortar en algún momento, que siempre me pasa que de repente se cortó, seguramente serán unos cuantos videos, pero no importa, digamos, la idea es, como termine todo, si son muchos videos, los pongo todos juntos en un post como hago siempre y listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces, ya estaban mirando la pantalla, no tendría que haber puesto la pantalla a la vista, pero bueno, no soy un conocedor del arte cinematográfico, no sé mantener el suspenso. Lo que vamos a hacer es, yo voy a tomar una serie de, por ejemplo, ahí dice página 21 y ven un cachito de texto, ¿no? Bueno, yo tengo cachitos, pequeños fragmentitos de el texto de Chávez, Urquijo y Guiburg donde dicen cosas que yo quiero comentar por diversas razones, ya sea porque quiero acentuar algo que dice ahí, o ya sea porque, por ejemplo, como en este primero que vamos a ver ahora, quiero advertirles sobre malentendidos que se producen por el vocabulario, por la terminología, ¿sí? Y bueno, yo ya los conozco los malentendidos por mi experiencia de trabajar con este libro y sé qué cosas los alumnos entienden mal de la terminología y después les arrancan mal y ya les queda así, ¿sí? Entonces, para prevenir eso, justamente vamos a ir revisando. Yo revisé todo el texto que les di a ustedes para hacer todos los comentarios que me parezcan importantes sobre todas las cosas que hay ahí, ¿no? Bueno, entonces, empezamos con eso de, es un cachito de la página 21, ¿sí? Y lo que me interesa marcar ahí, bueno, leo, y cualquiera que lo lea advertirá que la conclusión es una consecuencia necesaria de las premisas. Lo que les digo yo para trabajar con este video, es que no lo vean como una película, sino que hacen pausa, van agarran el texto de Chávez, Urquijo y Guiburg, ya sea que lo tengan en la computadora o lo miran en otro teléfono, para no interrumpir el video, les conviene tener dos aparatos para, por ejemplo, uno mira el video, el otro puede mirar el texto, o si imprimieron el texto, agarran el texto, lo que sea. Vayan a la página 21, vean dónde dice eso, porque yo solamente saqué ese cachito, pero vean dónde dice eso, a ver de qué está hablando. Entonces, lo que yo quiero marcar acá es, no sé por qué quedó en amarilla esa de arriba, que era de otra cosa. Lo que quiero marcar acá yo es la palabra consecuencia. La palabra consecuencia suele ser muy erróneamente entendida cuando se habla de lógica. Voy a aprovechar para hacer un comentario que va a venir, me salgo un poquito del tema de la lógica, pero me quedo en el tema del lenguaje. Ya se habrán dado cuenta que la lógica está muy cerca del lenguaje en cuanto a lo que trabaja, ¿no? Después de todos los razonamientos, los argumentos son palabras, está hecho el lenguaje. Bueno, lo que quiero decir del lenguaje, el lenguaje humano, el lenguaje con el que hablamos, es que tiene el problema de que las palabras significan muchas cosas distintas. Muchas cosas distintas. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por eso la terminología científica define muy claramente cada cosita que quiere decir. La palabra tal acá quiere decir tal cosa, ¿no? Y eso vamos a hacer nosotros ahora con la palabra consecuencia, justamente. No es un defecto del lenguaje humano, y de las lenguas, de
los idiomas, ¿no? Del castellano, el inglés, el guaraní o el que sea. No es un defecto esto de que las expresiones signifiquen muchas cosas, sino que el lenguaje humano tiene una característica que no tiene ningún otro lenguaje, ni el lenguaje matemático con toda su maravillosa precisión, o el lenguaje lógico, ni ningún lenguaje científico. Y es que el lenguaje humano nos permite hablar prácticamente de cualquier cosa, de cualquier tema, y expresar prácticamente cualquier idea. Por supuesto hay que tenerla la idea para expresarla, ¿no? Ahora, eso se logra al costo de tener que, por así decir, estirar como si fuera un chicle el significado de las palabras, y se pierde precisión y se pierde claridad a veces, o se generan malentendidos, ¿sí? Pero bueno, si uno tiene cuidado puede evitar esos malentendidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿No? Tener cuidado con la palabra consecuencia. Entonces, la palabra consecuencia, de hecho, en castellano quiere decir por lo menos dos cosas distintas. Dos que me acuerdo yo, capaz que más. Una es la que podemos ver en este ejemplo. Si alguien dice, Pepe se enfermó de coronavirus y como consecuencia de ello se murió. Consecuencia quiere decir ahí a lo que es el efecto de una causa. Es decir, en este caso, lo que dice allí es que Pepe se murió y esa muerte fue causada por el coronavirus del que se infectó Pepe, ¿sí? Es decir, la enfermedad que se agarra Pepe es la causa y la consecuencia es la muerte de Pepe, ¿sí? Estamos hablando acá de algo que causa algo, que causa un efecto. Ese efecto que causa es la consecuencia, ¿sí? Una bola de billar le pega, que le gustan tanto a los físicos hacer ejemplos con bola de billar. Una bola de billar le pega a otra bola de billar de la mesa y como consecuencia esta segunda bola de billar se pone en movimiento. Es decir, la causa del movimiento de la segunda bola de billar es el golpe que le da la primera bola de billar. Ese es un significado, ¿sí? El significado que va apareado con causa, causa-consecuencia. Y esta es la cuestión. Este no es el significado lógico. El significado lógico de la palabra consecuencia es el que tenemos, que se usa en castellano también, con ese significado. Es el que tenemos acá. Mi tío es soltero. En consecuencia, lo que dijo Juan acerca de que la esposa de mi tío, lo que dijo Juan acerca de la esposa de mi tío, es mentira. Me tapa el celular con el que estoy filmando, me tapa la pantalla. Vamos a suponer que en un juicio, un testigo, que Juan dice algo acerca de la esposa de mi tío. Dice, porque la esposa del tío... Entonces cuando declaro yo digo, mi tío es soltero. O sea que es mentira, en consecuencia es mentira. Entonces fíjense. La soltería de mi tío no es la causa de que lo que dijo Juan sea mentira. No es que el hecho de que mi tío sea soltero causa eso otro. Perdón, voy a poner pausa porque me está matando la tos. Bueno, parece que se me pasó la tos ahí. Estaba diciendo que el hecho de que mi tío sea soltero no es que causa que lo otro sea mentira. Lo que estoy señalando yo en consecuencia ahí es que, puesto que lo que está dicho antes, mi tío es soltero, ¿sí? Dice algo determinado, de eso yo puedo inferir, puedo deducir, tiene que ser cierto. Si lo primero es cierto, lo otro tiene que ser cierto. Que tiene que ser cierto que Juan mentía,
¿sí? Porque si es cierto que mi tío es soltero, entonces tiene que ser si tu hijo mentira. Entonces, esa es la relación que se llama justamente de consecuencia lógica. Y precisamente es consecuencia lógica, así se llama, para diferenciarla de la otra, que sería consecuencia física o como lo quieran llamar, porque también hay consecuencia histórica, ¿no? Es decir, cómo la gente estaba muerta de hambre en Rusia, se produjo la revolución, causa-consecuencia. También el mundo social de las ciencias sociales, que es a la que pertenece la administración, también se puede dar. Una empresa quebró por tal cosa, ¿no? Para algo más cercano a, a lo de ustedes. O el país entró en default porque, vamos, esto lo estoy diciendo una semana antes de que termine la negociación, esperemos que el país no entre en default y arregle con los acreedores. Entonces, en la economía, en la administración, también se habla de causas y consecuencias, pero consecuencia lógica es otra cosa. Consecuencia lógica es, por ejemplo, la relación que hay entre las premisas de un razonamiento y la conclusión, ¿sí? Es decir, la conclusión de un razonamiento es la consecuencia lógica de las premisas, ¿sí? ¿Se entiende? Ese es el sentido de consecuencia, que no tiene que ver con el otro, ¿sí? Por otra parte, también, y es el mismo sentido de la palabra siempre, consecuencia lógica es... Vamos a sacar estos lobitos. Consecuencia lógica es también lo mismo que implicación lógica, pero dicho al revés. ¿Qué quiero decir con dicho al revés? Bueno, si ustedes tienen que... a ver, voy a aprovechar que tengo la computadora para hacerlo. Si ustedes tienen que A implica lógicamente a B, donde A y B son o dos enunciados o dos o proposiciones, digamos. Voy a tratar de acostumbrarme a decir siempre proposiciones. O dos fórmulas, da igual, no importa que sean fórmulas, lo que sea. Decir A, perdón por la tos, decir A implica lógicamente a B es exactamente lo mismo que decir B es consecuencia lógica de A, ¿sí? Es decir, es la relación conversa, ¿sí? Una va para un lado, la otra va para el otro. Y esto también nos ayuda a entender el concepto de implicación lógica, sobre el que diremos más cosas, incluso en este video o juego de videos. Por ejemplo, que, como veremos más adelante, también podemos decir que el conjunto de las premisas implica, lógicamente, a la conclusión en un razonamiento que es válido, en un razonamiento correcto. Es decir, estamos, como ven, dando vueltas por lo mismo. Pero lo que quiero yo acá evitar con esta primera cita es que no vayan a tomar consecuencia en este sentido de causa-efecto, de causa-consecuencia, porque cuando hablamos de consecuencia lógica, estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Y no es un invento de los lógicos usar esa palabra, porque como ven en este ejemplo, en el lenguaje cotidiano se utiliza la palabra consecuencia también en ese mismo sentido lógico, que no tiene nada que ver con ninguna cuestión de causalidad. Entonces, bueno, un lindo ejercicio que les queda ahora, bueno, hacer pausa, es decir, bueno, busquen 5 ejemplos de consecuencia en el sentido de causa-consecuencia y busquen 5 ejemplos de consecuencia lógica en este sentido, ¿sí? Aclaración, consecuencia lógica, así, consecuencia lógica es, igual que implicación lógica, un término muy preciso en lógica deductiva. En ese sentido, esto no corresponde, no es exactamente una implicación lógica, ¿sí? Pero la idea es la misma, es decir, si yo doy esto por cierto, tengo que dar esto por cierto, ¿sí? Digo, no es exactamente porque, bueno, porque es muy fina la cuestión de consecuencia lógica, la veremos después, cuando veamos implicación lógica es lo mismo,
para que quede claramente cuando en lógica deductiva es un concepto técnico muy preciso, digo. Y esto es algo que se parece mucho, pero el concepto de consecuencia lógica es como más restringido todavía. Les doy un adelanto, por ejemplo, si yo digo llueve y truena, ¿sí? Esa proposición, llueve y truena, implica lógicamente a la proposición llueve. ¿Por qué? Porque si es cierto que llueve y truena, es cierto en particular que llueve, ¿sí? De manera que llueve y truena implica lógicamente llueve, y por lo tanto también llueve es consecuencia lógica de llueve y truena. Ahí la cuestión está en cierta forma lógica, que ustedes ya han visto lo que es forma lógica, incluso están haciendo ejercicios sobre eso. La cuestión está en la forma lógica y justamente depende de la forma lógica, depende de cuestiones de forma lógica que haya implicación lógica o no. Acá, en cambio, la relación es de consecuencia que es lógica en un cierto sentido, es lógica pero por razones semánticas, por razones de significado. ¿Por qué digo por razones de significado? Bueno, porque el significado de la palabra soltero implica que no estaba casado y que no tenía esposa, pero eso no es lógica, es análisis del significado de los términos. Por supuesto que yo podría enriquecer esto con todas las definiciones. Un soltero es alguien que no se ha casado. Quien es soltero no tiene esposa o lo que sea, para buscarle que encaje dentro de una forma lógica. Pero acá no van a... Si quieren buscar por la forma lógica que esto sea consecuencia lógica, no. Eso es un ejemplo del lenguaje cotidiano de la vida diaria, que es lo que quise ponerle yo, para que tengan la idea de qué quiere decir eso de consecuencia. Volviendo al texto de Chávez Urquijo y Ur, 17 minutos llevo hablando de esto, no lo puedo creer. Bueno, este video lo voy a cortar cuando termine con esta cita. Entonces, en esto de la página 21 de acá, dice, bueno, que la conclusión, obviamente está hablando de un razonamiento, si dice la conclusión, es una consecuencia necesaria lógica, ¿se entiende?, de las premisas, ¿sí? Eso es lo que está diciendo acá. Bueno, a ver si hablo un poquito más. Bueno, ya voy a seguir porque estamos en la misma página 21, tengo otra cosa acá. Y ahí cortaré el video, si no se corta solito antes. En la página 21 sigue, más abajo dice, ¿sí? Pero es otra cuestión, por eso lo puse aparte. Y aquí aparece entonces un importante dato sobre la lógica. Una deducción válida no es la que eventualmente lleva a un resultado verdadero, sino que necesariamente lleva a un resultado verdadero siempre que las premisas también lo sean. Bueno, acá no hay que dejarse engañar también. Es decir, la primera parte dice, una deducción válida, ¿sí? Y esto ya se los dije en videos anteriores, no lleva necesariamente a un resultado verdadero. No por ser válida va a llevar necesariamente a un resultado verdadero, ni eventualmente ni no eventualmente, ¿sí? Por eso es importante acá la aclaración, siempre que las premisas también lo sean. Es decir, cuando se da la condición de que las premisas son verdaderas, si es que se da esa condición, entonces ahí sí, si el razonamiento es válido, la conclusión tiene que ser necesariamente verdadera, ¿sí? Pero eso en caso de que las premisas sean verdaderas, pero a lo mejor las premisas no son verdaderas, ¿sí? O sea que necesariamente la conclusión es verdadera en caso de que las premisas lo sean. En caso de que las premisas no lo sean, la deducción puede ser válida, perfecta, correcta, y la
y la conclusión no ser, no ser verdadera. Y en cuanto a lo que dice eventualmente, eventualmente dice que en castellano quiere decir que puede pasar o que no puede pasar. Que por cierto es una palabra que la traduce, aparece como mala traducción de la palabra eventually en inglés, que no tiene nada que ver lo que quiere decir. Una deducción mal hecha, una deducción inválida, ¿sí? O sea que no es una deducción, un argumento inválido, puede llevar de casualidad a un resultado verdadero. Es decir, puede ser que su conclusión sea verdadera. No es imposible, y eso ya lo hemos visto también en otros videos, que un argumento inválido tenga conclusión verdadera. Más allá de que las premisas sean verdaderas o falsas o no sé qué. Lo que caracteriza a la que es válida es que si tiene premisas verdaderas, la conclusión va a ser verdadera. Es como una máquina, piénsenlo así, como si fuera una máquina en la cual si yo le pongo buena materia prima, lo que obtengo es un buen producto. Esa sería la analogía, ¿no? Pero si le pongo mala materia prima, no voy a tener ninguna garantía sobre qué producto voy a obtener. Bueno, la maquinaria lógica lo que usa de materia prima son las premisas y el producto que da es la conclusión. Si yo alimento esa maquinaria con buena materia prima, es decir, con premisas verdaderas, entonces tendré la certeza de que el producto será de calidad, es decir, será una conclusión verdadera. Pero depende de que las premisas sean verdaderas o no. Bueno, con esto vamos a dejar este video, esta parte del video que me quedó mucho más larga de lo que pensaba. Solo voy por la primera página y faltan muchas más. Y seguimos en siguientes videos.